fue un impacto sin duda, es decir, un shock por un acto de violencia pues que no habíamos visto, ¿no? Incluso aún después de que hace una década tuvimos en la comarca lagunera una época muy violenta, pero de narcoviolencia o de violencia asociada a rivalidad criminal. Incluso en las épocas más duras de esos años, nadie se imaginó que la violencia pudiera llegar de esta forma, ¿no? O sea, un niño con pistolas disparando adentro de su escuela. Ese era, digamos, un tipo de violencia que no contemplábamos o que no vislumbrábamos. Entonces, pues el shock o el impacto fue pues, del tamaño de lo extraordinario. Yo creo que es una relación circunstancial, o sea, parte de la historia que salió del niño, que tenía que ver con actividades delictivas de su abuelo y de su padre que había estado encarcelado por tráfico de drogas, pero no necesariamente por actividades de violencia, es decir, el padre y el abuelo tenían presuntas actividades ilícitas, pero que no implicaban el uso de la violencia. El niño obviamente había crecido también en un ambiente en donde esa violencia sí había estado presente, su abuela había sido asesinada, su abuela había tenido una relación sentimental con un jefe del narco, pero no estoy seguro que eso realmente haya condicionado al niño. Yo creo que esto se trata de algo más profundo, de una situación más bien con la niñez y con la adolescencia en México, porque bueno, 3 años antes habíamos visto el tiroteo del Colegio Americano en Monterrey, en donde no había ningún antecedente criminal en la historia del niño que disparó y sin embargo pues él cometió eso también. Facilidad para encontrarnos fue una consecuencia de los años de violencia, o sea, una consecuencia en la que parecía que todo se podía arreglar con un arma de fuego, ¿no? O ejerciendo ese tipo de violencia. Por supuesto que hay una facilidad para conseguir armas y eso pues queda claro desde el momento en el que el abuelo del niño tenía en su casa una pistola que era de calibre prohibido. Sí, es todo un reto, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida que realmente tenemos que verificar los datos antes de soltarlos. Y en muchas ocasiones incluso damos por buenos datos que después terminan siendo desmentidos. ¿Por qué? Pues porque la información disponible en ese momento es lo que te indica. La mayor responsabilidad es ser muy claros, ¿no? Es decir, en un momento, por ejemplo, se dijo que habían sido 4 los heridos, y en un momento también, como tú dices, se dijo que eran 3 los fallecidos. Pero la diferencia entre esos dos datos todo depende de dónde venía. El dato de los 4 heridos, por ejemplo, venía del jefe de la policía estatal, quien él había tenido el reporte de 4 personas que habían sido trasladadas en ambulancia al hospital. Entonces, viniendo de una fuente con conocimiento, pues digamos que lo podemos dar por bueno. Y se dio por bueno, a pesar de que posteriormente se supo que en realidad eran 6, porque 2 niños habían salido por su cuenta del colegio. Entonces, no es que la prensa se haya equivocado, es simplemente que diste un dato que era prematuro, pero bueno, que era importante tener, porque dices, ya son 4 los heridos, y lo vas actualizando. Que es muy diferente, por ejemplo, al haber dicho hay 3 niños o 3 víctimas, cuando en realidad no había una fuente clara de quién había dicho eso, porque eso fue un rumor que se propagó de boca en boca, pero nunca se pudo rastrear a una autoridad competente o a una fuente autorizada que lo dijera. Entonces, los medios tenemos que tener mucha claridad sobre quiénes son las fuentes de donde estamos tomando los datos y qué tan autorizados están, y también tener la responsabilidad de actualizar y de decir, el dato que les presentamos hace 20 minutos era prematuro, ha cambiado, ahora es esto, lo cual es totalmente válido, pero también la obligación de rectificar, ¿no? Y de decir, ¿saben qué? El dato que les presentamos estaba equivocado,
este es el dato correcto, y tratar de presentar la información más clara posible. El tema del vínculo de videojuegos con violencia, pues digamos que es un vínculo muy socorrido por aquellos que buscan explicar tiroteos escolares, y lo hacen a raíz de que si resulta que el perpetrador era aficionado a los videojuegos, ahí luego ven la causa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así ha pasado en otros casos, pero ese es un vínculo que no está científicamente comprobado. Incluso hay estudios que te dicen que es en la menor parte o en la minoría de estos tiroteos en Estados Unidos en donde el tirador tiene afición por los videojuegos, y la mayoría tiene afición por otras cosas, particularmente por algún tipo de expresión en diarios o en ensayos o en poemas, es decir, que ellos mismos escriban lo que están sintiendo. Es más probable que una persona que tiene ese hábito cometa una masacre que una persona que tiene el hábito de un videojuego. Pero de todas maneras es una versión o una explicación muy socorrida que también puede resultar en una trampa, ¿no? Porque realmente no hay una evidencia que establezca, evidencia científica que establezca un vínculo sólido. Pero por otra parte, toda esa discusión opaca, en efecto, todo el tema de cuál es la vinculación entre depresión y videojuegos, que me parece que ahí había una beta mucho más importante para explorar, porque el niño está presentado un cuadro depresivo, el perfil psicológico lo presenta como un niño que estaba en las garras de la depresión. Entonces la afición a los videojuegos explicaría parte de ese comportamiento, no explica el paso a la violencia, pero sí explica por qué, de alguna manera sí explica la causa de su depresión y cómo buscaban a través de los videojuegos una alienación. Yo creo que es como una reacción refleja, ¿no? O sea, si constantemente estás viendo que cuando estas cosas suceden en Estados Unidos o en otros países, una parte de la discusión va a tornar a los videojuegos, porque de manera inicial las discusiones apuntan o voltean en una parte a los videojuegos. Entonces, cuando vemos un tiroteo y vemos las discusiones iniciales, el tema de los videojuegos están presentes. A lo mejor ya cuando se discutió más eso, ya cuando se exploraron otras cosas, ya cuando pasó el tiempo, a lo mejor los videojuegos ya se fueron diluyendo como caso, pero nosotros ya no nos enteramos de eso. ¿No? Para nosotros es el impacto inicial. Entonces yo creo que había como un condicionamiento. Y entonces en el momento en el que un videojuego aparece en la vida del niño, ¿no? este, o sea que pues, aparece por lo menos el primer indicio de que el niño era aficionado a los videojuegos, pues estás como condicionado ya a reaccionar así, ¿no? Y apuntes y decir, fueron los videojuegos. ¿Por qué? Pues porque es lo que estás viendo que pasa en otros países, aun cuando esos vínculos, como te digo, no estén comprobados ni estén sólidos, ¿no? Puede que existan, puede que no existan, se ha comprobado en algunos casos, se ha desmentido en otros casos, pero no hay evidencia contundente. Sin embargo, la gente lo sigue diciendo. Entonces, hay muchos pues que de alguna manera están condicionados a eso. Él tenía una vida de pérdida, ¿no? Y de abandono emocional. O sea, había perdido a su mamá cuando tenía 6 años, que había muerto. Su papá estaba ausente, viajes constantes, no estaba muy al pendiente de él. Entonces el niño pasa con los abuelos, pues que tampoco no le dan muchos cuidados emocionales, solamente los materiales. Entonces sí es una vida de privaciones, vamos, no necesariamente violentas, pero pues no dejan de ser privaciones que tienen un impacto muy negativo en la mente de un niño pues que apenas está en crecimiento, si no tiene los soportes o los soportes emocionales o los acompañamientos adecuados. Pues hay un corrido que alude al Pollo Ramos en Torreón, Es el apodo del padre, ¿no? que era el apodo del padre, y sabemos también que el padre traficaba drogas porque por eso estuvo detenido en Estados Unidos. Entonces, pues mucha gente apuntó a que ese era un corrido con un tal Payán
que nunca supimos de quién se trataba, pero yo le pregunté a varias personas que conocen del tema y me decían que más bien parecía como que era uno de esos corridos que se hacen por encargo, un poco más como para autocelebrarse. Ni siquiera queda claro que el Pollo Ramos de ese corrido sea esta persona. Yo simplemente lo mencioné porque era importante ponerlo en el contexto de cuál es el, digamos, de historia que se empezó a formar alrededor de esta persona. Pero, ¿sabemos si para qué organización estaba vinculado este personaje? No, porque en los expedientes judiciales nunca aparece. Él parece que era nada más una especie de transporte de droga, pero nunca dice para quién estaba trabajando, solamente que recibía instrucciones por teléfono. Bueno, lo principal eran los mensajes que el niño José Ángel estaba intercambiando con su compañero del salón, hablando de Columbine, hablando de las armas que se utilizaron en Columbine. Es decir, que tenían muchísima familiaridad. Y entonces cuando tú lees eso, pues te queda claro que quizás si algún adulto hubiera visto esos mensajes, pues probablemente hubiera levantado algún tipo de alarma. Pero también cuando ves eso y cuando ves que nadie se dio cuenta de lo que estos niños estaban intercambiando, pues también de ahí sabes que este niño estuvo navegando información sobre Columbine particularmente, o sobre armas de fuego, o sobre hechos violentos, la estuvo navegando en internet sin que ningún adulto se estuviera dando cuenta, ¿no? Y entonces, digamos que ahí se perdieron oportunidades muy valiosas para poder evitar esto, ¿no? Si tan solo algún adulto hubiera visto.